Hoy estamos aquí con mi amigo David. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres David o David? De hecho, toda mi familia me llama David. Y mi familia que no habla español, que son pocos, me llaman Ben. Así que todos los que Ah, me dicen David, no David. eres un intérprete profesional, pero la cosa un poco diferente es que eres intérprete también de japonés. ¿Cómo es Claro. que un joven de los Estados Unidos desarrolló un interés en japonés? Muy interesante pregunta. Mira, es obvio que nací en los Estados Unidos y que tengo pasaporte yanqui y que tengo cara yanqui y todo eso. Pero por otra parte, la verdad es que yo doy muy poco valor a las nacionalidades en sí. Yo doy mucho más valor o sea, a ser ciudadano del mundo y poder interactuar con gente de diferentes países y no pecar demasiado por exceso de nacionalismo. No es mi estilo, así que a pesar de que yo nací acá en este país y mi familia también es de este país y la verdad que no, en mi casa hablábamos inglés de chiquito, me interesé muchísimo en los otros idiomas. Me acuerdo cuando vinimos a Disneylandia una vez, le pregunté a mi papá, le dije, oye papá, este país de California, ¿qué idioma se habla en este país? Me dice, no, California es el mismo país donde nosotros vivimos y de hecho se habla inglés, pero mucha gente aquí habla español y eso me llamó la atención. Pero eso fue, no sé, cuando tenía 14 años dije, quiero ser lingüista, no sé por qué. Por alguna razón dije, quiero estudiar diferentes idiomas, fue algo que me llamó la atención. Quizás porque fui un rechazado, un perdedor para los estudiantes, los colegas míos, mis compañeros de clase. La verdad que no fui muy popular. Así que no sé, mis ojos fueron para otro lado de ultramar y empecé a estudiar diferentes idiomas y bueno, así es como me interesé. Ahora, es una cosa interesarse y es otra cosa profundizarse, ¿no? Sí, claro. Pero sí, siempre me interesaron los idiomas y bueno, debo admitir que el haber vivido en Argentina por 6 años en total también marcó una gran diferencia para mí. Tuve que estudiar muchísimo para rendir las materias en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. También fui voluntario por un tiempo para una iglesia en el sur de la provincia de Córdoba, por ejemplo, en Argentina. O sea, todo eso tiene un papel fundamental en toda mi trayectoria. Y lo de japonés, cuando regresé de Argentina, estaba estudiando en los Estados Unidos, dije, bueno, quiero hacer algo con algún otro idioma. Empecé a estudiar francés. El francés me pareció interesante, pero justo resultó que yo estaba enseñando clases o sea, estaba ayudando a enseñar, era como asistente profesor para una clase de conversación donde casi todos eran japoneses. E hice muchos amigos japoneses, y dije, bueno, entonces voy a tomar una clase de japonés a ver cómo me va. Y me encantó desde el primer día. Yo dije, si el profesor me enseña dos cosas el día de hoy, voy a aprender 10. Había una chica también que me interesó mucho. Empezamos a salir en algún momento y ella estaba estudiando inglés. Pero cuando terminaba con sus clases de inglés me decía, no, pero estoy cansada de hablar en inglés, podemos hablar en japonés, ya que estás estudiando japonés, ¿por qué no hablamos en japonés? Excelente. Y dije, bueno, listo, perfecto. Y como se me armó como una mini situación de inmersión. ¿Y uno de los dos es más fuerte para ti? ¿Hablas mejor el español o el japonés? ¿O son iguales para ti? Bueno, el español, obviamente, de hecho, creo que hablo mejor el español que el inglés a esta altura. Simplemente porque en mi casa hablamos español todo el tiempo, mi esposa habla español, ella me exige que hable perfectamente y si cometo algún error, no tarda en avisarme y en castigarme en algunos casos. En los Estados Unidos, no sé si los que están escuchando este podcast entienden mucho cómo es la situación de los intérpretes judiciales acá, pero es mayormente interpretación al español. Sí. Obviamente, si tenemos que interpretar a los testigos en el banquillo, testificando, ahí sí hacemos interpretación consecutiva.
de español a inglés, pero especialmente para los que recién están comenzando, lo más fuerte es el español. Casi constantemente estamos hablando en español y yo al aprobarme o certificarme como intérprete judicial, me tocó eso, me tocó estar hablando español constantemente, perfeccionando mi acento, porque me di cuenta que si no hablaba con un buen acento, no me entendían. Así que yo tenía que también trabajar mi acento, escuché muchas canciones, hice de todo para mejorar mi acento. Aún así, no se me fue el acento argentino. Lo apago un poquito, no mucho. Todavía queda bastante, pero como trabajé en México por 7 años, también puedo hablar como mexicano un poquito más, pero no es lindo. ¿Tienes hijos, David? Una pregunta. Sí, tengo 5. 5 hijos, wow. 5 hijos, así es. Es bueno, es muy bueno. No sé, tengo uno de 3 años. Felicitaciones. Igual para ti también. No sé si muchas gracias. Tengo la capacidad mental para tener 5, pero es claro que es la verdad, más que capacidad mental, es capacidad física. Uno tiene que poner el cuerpo todos los días y lucharle. Bueno, capacidad mental también, pero eso también tampoco fue tan intencional. No voy a decir que fue un accidente tener 5, pero lo que pasó es que tuvimos a 2 hijos en Japón. Cuando estaba enseñando castellano allá en Japón, haciendo algunos trabajos de interpretación, ya mi esposa estando embarazada. Cuando llegamos allá, bueno, dijimos, bueno, listo, estamos acá, no podemos regresar a Argentina para que tengas a nuestro hijo. Fue como un choque cultural para nosotros también, porque el sistema médico japonés funciona muy diferente que el sistema de Argentina y de los Estados Unidos. Pero tuvimos a 2 hijos allá. Mi hijo mayor, Joaquín, y después mi segunda progenie, o sea, mi hija. Ella también nació allá en Japón. Y dijimos, bueno, pero los dos, básicamente el costo del parto, de los doctores, de todos los hospitales, fue pago por el gobierno japonés, casi el 100%. Y dijimos, bueno, queremos tener uno más, por lo menos, pero después mi hija dijo, esto no es justo, papá, ahora tienen a 2 varones y a una sola nena y yo quiero una hermana. Así que dijimos, bueno, está bien, quizás vamos a ver si te podemos traer una hermana alguna vez. Así resultó que tuvimos a nuestro tercer hijo, así que quedaron 3 y 1. Y mi hija estaba destrozada, decía, no, papá, quiero una hermana. Y nosotros dijimos, bueno, quizás si nos va bien, en Utah, donde estábamos viviendo antes, en California, donde me mudé para trabajar en Honda, nos fue bastante bien. Dijimos, bueno, vamos a intentar una vez más. Y mi esposa quedó embarazada de mi último hijo, Tomás. Y dijimos, listo, ya cerramos la fábrica, ya fue. Me imagino que ellos son multilingües también, ¿no? Porque están en son entorno muy... Claro, multilingües son más bien bilingües. Mis 2 hijos mayores que nacieron en Japón solamente estuvieron ahí durante 2-3 años, muy chiquitos. Y cuando primeramente regresamos a Argentina y después, bueno, no, primeramente a los Estados Unidos, después a Argentina, después otra vez a los Estados Unidos. Ellos estaban muy interesados en el japonés durante todo ese tiempo, pero obviamente estaban más expuestos al español y después al inglés. Y de hecho tenemos una regla que no hablamos nada de inglés en casa, nada, ni siquiera se permite. Y eso es porque la influencia del inglés en los Estados Unidos es muy fuerte. Yo sé que mucha gente me va a criticar por hacer las cosas así, pero sabemos que la influencia del inglés es muy fuerte. Ellos van a aprenderlo, lo aprendieron muy bien. Muy de vez en cuando hablo con ellos en inglés, muy de vez en cuando, pero en casa tenemos una regla. Cuando estamos en casa, en familia, hablamos en español. ¿Qué tal la profesión de intérprete y traductor también, porque eres traductor también, en los Estados Unidos? ¿Qué tal el mercado? Hay fluctuaciones constantes. Ahora todos estamos mirando con anticipación lo que va a pasar con la inteligencia artificial y cuál va a ser el impacto de la orden ejecutiva del presidente actual de los Estados Unidos, que dijo que el inglés tiene que ser el idioma oficial de los Estados Unidos y no vamos a dar tanto apoyo a la gente que necesita servicios lingüísticos en el ámbito gubernamental.
lo que creo que va a suceder hasta cierto grado es que va a haber un impacto negativo, pero creo que la gente va a valorar quizás un poquito más los servicios lingüísticos porque primeramente algunas personas no van a tener a sus intérpretes o a traducciones de documentos importantes que ellos necesitan y van a darse cuenta de que eso tiene un impacto fuerte. Va a tener repercusiones durante un tiempo, pero yo creo que va a volver al mercado. Creo que va a volver más fuerte porque estamos en un mundo multilingüe y eso no se puede detener. No se puede detener. Un solo presidente de un solo país no puede simplemente emitir un decreto y decir aquí en este país todos vamos a hablar inglés y nadie va a entrar en este país que no hable inglés. Va a seguir fuerte el mercado. Es fuerte ahora. Al mismo tiempo, debo admitir que hay sectores del mercado que no son muy fuertes donde suelen buscar a gente, migrantes, por ejemplo, con pocos estudios que a duras penas aprendieron el inglés porque a los ponchazos, porque se vieron obligados a hacerlo, pero no tienen estudios ni como traductor ni como intérprete, y algunas de esas personas también trabajan como intérpretes y traductores, o van adquiriendo habilidades y con el tiempo quieren ayudar a su comunidad de migrantes y a otros, o sea, hablantes de su mismo idioma natal. Eso lo veo perfecto, me parece perfecto que suceda así. Lamentablemente, algunas de esas personas suelen ser aprovechadas por agencias para pagarles muy poco. Yo sé que se puede trabajar como intérprete en México para el mercado de los Estados Unidos. Esa gente gana una miseria. Y la verdad es muy triste lo que está pasando. Y están pagando cada vez menos, cada vez menos. De hecho, estamos viendo los efectos de la política del presidente actual de los Estados Unidos, acá también en el Sí, Caribe. sí, Conozco a algunas personas que han perdido sus trabajos, claro, sí. y Qué lástima. tiene unos años más, ¿no? En el poder. Entonces, ¿dónde ves la situación en 5 años? Obviamente está la amenaza de inteligencia artificial. Eso va a quitar el trabajo, algunos trabajos, quizás del sector más abajo del mercado. Pero yo creo que el mercado va a seguir fuerte. Siempre va a haber gente que quiere lo mejor. Siempre va a haber gente que entiende el valor de un buen intérprete, de un buen traductor. Y también al mismo tiempo va a haber gente que cree que, bueno, que la inteligencia artificial puede reemplazar a los seres humanos. Van a intentarlo y van a darse cuenta muy rápidamente que hay malentendidos, que hay falsos cognados, transcripciones equivocadas, hay, no sé, problemas de sonido, hay interrupciones, hay matices de significado, hay emoción que hay que comunicar. Y en el mercado de conferencias, yo creo que va a tardar más de 5 años que la inteligencia artificial alcance a los buenos intérpretes de conferencias. Quizás lo haga algún día, pero para mí va a tardar más de 5 y más de 10 años. Así que 5 años yo creo que bien. 10 años yo creo que bien también. 15, no sé, ya estamos entrando, en mi opinión, en terreno un poco escabroso. Y para 20 años, quién sabe. Tienes un montón de experiencia como intérprete y también en la traducción. Háblanos un poco de tu empresa, porque tienes tu propia empresa allí en los Estados Unidos. Sí, está compuesta de yo, que hago la interpretación, la traducción, algunas cotizaciones, después mi esposa, que hace algunas otras cotizaciones, hace parte de los trabajos que yo no quiero hacer, ya sea los preparativos para una traducción, que a veces hay que preparar documentos, que nos pasan documentos que están mal escritos y decimos, para que sea más fácil traducir los documentos, vamos a realizar algunos cambios antes de traducirlos. Pues los traducimos a veces usando, por ejemplo, los famosos CAT tools, para asegurarnos de no perdernos de nada, de no dejar nada fuera y de que la terminología sea congruente de principio a fin. Y muchas cosas han cambiado desde la pandemia o por causa de la pandemia, ¿no?
¿Cómo ha Claro. cambiado tu empresa y la profesión también? Bueno, mi empresa no ha cambiado tanto, pero la profesión sí ha cambiado. Vamos a hablar de lo más obvio. Obviamente, por el auge de Zoom, de teleconferencias o la prohibición de tantas reuniones personales durante la pandemia, creo que mucha gente fue en esa dirección, agencias internacionales también, empresas también. Eso hizo que mucha más gente tuviera que trabajar por Zoom y eso también al mismo tiempo inundó el mercado, ciertos mercados que fueron más caros con intérpretes que podían aceptar menos de otros países. Esa es una oportunidad para algunos intérpretes, es un riesgo para otros intérpretes. Lo que sí, y no voy a decir nada con respecto a eso, lo que sí digo es, si tú, estando en un país un poco más barato que los Estados Unidos, entras al mercado de los Estados Unidos para ofrecer servicios de interpretación en los Estados Unidos, ¿por qué no tratar de cobrar cerca de lo que estaban cobrando los que reemplazaste? Y eso no está pasando. Yo veo que muchos intérpretes dicen, yo estaba ganando, no sé, no sé, 1,200 pesos mexicanos en mi laburo anterior ahora encontré un cliente que quiere pagarme 1,500 sin darse cuenta de que los intérpretes que estaban haciendo ese trabajo antes estaban ganando no 1,500, estaban ganando 10,000 pesos por mes o por semana o qué sé yo, por hacer ese mismo trabajo. Aparte de todas estas cosas que has mencionado en términos de la política del nuevo presidente Sí, y todos los desafíos por causa de eso, sí, ¿cuáles sí. son algunos de los desafíos de la profesión y cómo podemos tratar con estos desafíos? Muy buena pregunta. Yo diría que otro que habría que mencionar es la profesionalización. Mucha gente no nos ve como expertos ni como profesionales con habilidades este, importantes. Mucha gente piensa que, bueno, que los lingüistas o los traductores e intérpretes, que eso es algo que cualquier bilingüe puede hacer, y no se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, de las habilidades que realmente se requieren. Ser bilingüe es un prerequisito, obviamente, ¿no? Para ser buen intérprete y traductor, o incluso para ser simplemente para fungir en el nivel más básico. O sea, hay que ser, no es poca cosa lo que hacemos. Y mucha gente no, especialmente gente monolingüe, no está en una posición para ni siquiera entender lo que nosotros hacemos. Creo que la falta de conocimiento de negocios también puede ser otro desafío grande. Tener conocimiento sobre cómo buscar clientes directos, cómo llevar una buena relación con ellos, cómo diversificar tu portafolio, tu cartera de servicios sin sobreextenderse, ¿no? Con todos estos desafíos que hay, ¿qué consejo tienes entonces para el estudiante actual en la universidad, para el joven, para la persona que quiere entrar en estas dos profesiones de interpretación y de traducción? Me encanta la pregunta y tengo una respuesta muy, muy mía, muy trillada, que doy típicamente cada vez que me preguntan esto, y después tengo una respuesta un poco más detallada, un poco más larga. La respuesta más sencilla es, enfócate en lo que te gusta. Yo creo que el mundo sería mejor si todos estuviéramos haciendo lo que nos gusta hacer. A mí, o sea, de nene me encantaban los autos. Mi papá arreglaba nuestros autos, él se ponía, no sé, sacar el motor y remover el embrague, sacar los cambios y ajustar unos tornillos, volver a meterlo, a ver si funcionaba, cambiamos los frenos y me involucraba en eso cuando yo era nene, ¿no? Y bueno, entonces yo crecí, bueno, tomé un taller en la secundaria de cómo arreglar autos y todo eso, simplemente porque me encantaba. Nunca pensé que iba a ser mecánico. Si adelantamos en la película de mi vida, unos 20 años, de repente encuentro que hay una empresa
automotriz japonesa que necesita un intérprete y traductor. Entonces, como yo, no sé, me fascinaba eso y se me facilitaba el entender cómo funcionaba todo, y también me encanta hackear cosas. Esas dos cosas me llevaron a trabajar en México durante 7 años con consultores de Toyota que estaban enseñando a empresas, a fábricas en México, a maquiladoras en México, cómo ahorrar dinero, cómo ahorrar gastos y mejorar rendimiento, mejorar productividad al usar cualquier recurso que estuviera a la mano. Y fue un trabajo bastante complicado. Durante 7 años estuve trabajando, estuve yendo a México constantemente, viajando de los Estados Unidos a México o de Argentina a México. Me tocaba viajar 24 horas para llegar a México, donde tenía que trabajar, y 24 horas volver, porque vivíamos en la provincia de Buenos Aires. Tenía que hacer algunas escalas y siempre hubo cancelaciones, entonces tenía que tomar un autobús desde el micro, desde Buenos Aires hasta Pergamino, donde vivía mi esposa. Entonces, pero como me encantaba, lo hacía. De alguna forma, mis pasiones, mis fascinaciones, mis aficiones se convirtieron en una carrera única. Y así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. No es que le puede pasar, les va a pasar a todos en cierto grado. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? Es realmente ser curioso, aprender a aprender y enfocarte en los temas que te gustan.